Saludos, estimados estudiantes. Continuamos con nuestra asignatura Enseñanza de la Constitución. Y en esta oportunidad vamos a trabajar con los entes y órganos con rango constitucionales, es decir, que existen en la Constitución de la República. Hay un conjunto de instituciones de las que nosotros conocemos, que accionan a diario, que impactan a diario en nuestra vida para el ejercicio de los derechos que nos atribuye la Constitución de la República. Y vamos a estar conociendo en términos básicos cómo funcionan estas instituciones a partir de la Constitución de la República. Entonces, esas instituciones están lo que es la Junta Central Electoral. Ustedes saben que es el órgano administrativo de las elecciones. Es el órgano por donde entra la democracia en la República Dominicana. Además, tenemos el Tribunal Constitucional, que se convierte pues en una institución contenciosa a partir del año 2010, porque este órgano es consignado en la modificación constitucional que se hace en el año 2010 y ha venido a jugar un papel muy importante, porque desde entonces pues la Junta Central Electoral, que tenía las funciones contenciosas y administrativas, pues solo se quedó con la parte administrativa, aunque las juntas electorales en el ámbito municipal pues también mantienen lo que es la parte contenciosa. Además tenemos en esta oportunidad lo que es la Cámara de Cuentas, y ya la Cámara de Cuentas junto con la Contraloría General de la República pues ejercen la función del control de lo que es la finanza en el Estado dominicano, y vamos a ver cómo funciona también esa parte. Tenemos lo que son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y vamos a ver el papel que le asigna la Constitución a estas instituciones. Y un órgano de mucha importancia es también el Consejo Nacional de la Magistratura. De manera que vamos a estar conociendo estas instituciones y el papel que juegan en el Estado dominicano, mucho más allá de la percepción que nosotros tenemos sobre esas instituciones. Entonces, hay que entender que además de lo que establece en la Constitución, pues también estas instituciones tienen sus propias leyes que regula su accionar, y es importante que nosotros también podamos adentrarnos a las leyes. Ustedes que van a hacer un trabajo deben revisar esas leyes. Nosotros en este caso estaremos solo abordando la parte que concierne a la Constitución de la República, porque precisamente estas instituciones ejercen funciones descentralizadas que le otorga la Constitución y la misma ley. Ahí le otorga lo que son funciones administrativas y autonomía, tanto administrativa como financiera y técnica, para que puedan realizar esas funciones. Eso significa que estas instituciones no se subordinan jerárquicamente a ninguno de los poderes clásicos, sino que tienen funciones independientes, así como lo indica el artículo 141 de la Constitución República Dominicana. Es decir, están adscritos al sector de la administración, que es compatible con su actividad bajo la vigilancia del ministro titular del sector. Mediante su existencia y funcionamiento, la administración busca ser más cercana al pueblo,
menos arbitraria y más eficiente. Y eso es lo que se busca con esas instituciones. El Tribunal Constitucional dijo en ese aspecto que los órganos autónomos son creados directamente por la Constitución para actualizar y perfeccionar el principio de la separación de los poderes. Surgen de la necesidad de separar determinadas funciones públicas de los procesos normales del gobierno. Así, la autonomía constituye una garantía institucional asociada a la independencia con que han de ejercer las funciones encomendadas por la Constitución a estas instituciones. La autonomía de esos órganos le permite lo siguiente: 1. Planificar sin injerencia de otras autoridades las políticas, estrategias, metas y objetivos que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones. Y 2. Disponer de sus recursos humanos, materiales y financieros de la forma que resulte más conveniente para los cometidos y fines que le han asignados. Además, hay que saber que en esta unidad no vamos a trabajar todas las instituciones, sino que hay instituciones como el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, que lo vamos a trabajar en otro apartado. En esta solamente vamos a trabajar las instituciones que nosotros le presentamos previamente. Y es importante saber que el presidente de la República, como titular del Poder Ejecutivo, es el jefe de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Eso es diferente a lo que sucede con instituciones como la Cámara de Cuentas, como la Junta Central Electoral, que son órganos totalmente independientes de los demás poderes. Y en el caso del Consejo Nacional de la Magistratura, es un órgano que se compone con la sinergia de los diferentes poderes del Estado, como veremos en el momento en que lo estemos trabajando. Entonces iniciamos con lo que es la Junta Central Electoral. Y la Junta Central Electoral, que como se puede ver en el siguiente flyer, está constitucionalmente consignada en el artículo 212 y 213 de la Constitución. Y hay que decir que la Junta Central Electoral es la encargada de organizar y dirigir las asambleas electorales para la celebración de elecciones y de otro mecanismo de participación popular, como el referéndum, que todavía no se pone en práctica en República Dominicana porque no tenemos la ley que lo regula, y las consultas populares, que también están consignadas en la Constitución de la República. En ese sentido, hay que decir que la Junta Central Electoral constituye la máxima autoridad en materia de administración y organización de los procesos electorales. Es responsable también de los movimientos políticos para la escogencia de candidatos a cargo de la elección popular y de conocer respecto del reconocimiento o extinción de las organizaciones políticas, sus alianzas, coalición o fusiones, entre otras. La Junta tiene su propia ley, y hay otras leyes que también hacen sinergia, como es la ley del partido político, la ley 3318, y también lo que es la ley 2023 del régimen electoral. Hay que establecer que la Junta Central Electoral está adscrita a los artículos 212 y 213 y está integrada por un presidente, 4 miembros y sus respectivos suplentes. Estos son elegidos, o más bien seleccionados, para un periodo de 4 años por el Senado de la República. Seleccionado, no elegido. Y eso se hace con el voto de las 2/3 partes de los senadores presentes. Ese es un proceso que ustedes lo han visto incluso en los medios de comunicación.
y que ustedes en su momento, cuando tengan la preparación, pues podrían incluso integrarse o podrían aspirar a ser parte de la Junta Central Electoral. También la Junta Central Electoral es responsable de la custodia, el mantenimiento y la conservación del registro civil y de la cédula de identidad, así como todo lo relativo a la inscripción de ciudadanos en el registro electoral. Es decir, la Junta Central Electoral tiene una función esencial para lo que es la República Dominicana, para garantizar la seguridad. Si hablamos del registro civil, si hablamos del registro electoral o padrón electoral, como se le llama, eso es fundamental en lo que es la institucionalidad democrática de nuestro país. En el caso del registro civil, es el lugar donde se asientan las informaciones personales de los ciudadanos, como el nombre, el domicilio y la fecha de nacimiento, entre otros datos, que permiten individualizar a las personas. En el caso del registro electoral, por su parte, es el lugar donde se asienta la inscripción personal obligatoria y gratuita de todos los individuos y ciudadanos dominicanos que se encuentren en actitud de ejercer el sufragio. Fíjense que la Junta Central Electoral es un órgano esencial para el ejercicio de algunos derechos que están consignados en la Constitución, como los derechos políticos de elegir y ser elegible, pero derechos fundamentales como derecho a un nombre, derecho a la nacionalidad, y eso precisamente inicia por el registro en el registro civil de la Junta Central Electoral. Por eso es un órgano determinante. Hay que decir que ambos órganos pertenecen a la Junta Central Electoral y por la importancia que tiene el manejo y control absoluto de estos datos de cara a prevenir cualquier injerencia de extremos que pudiera alterar la voluntad del pueblo a la hora de votar y elegir a los representantes. Por eso, en cada municipio y en el Distrito Nacional se encuentra, además de una junta electoral subordinada a la Junta Central Electoral. Estas juntas electorales son las encargadas, entre otras cosas, de designar los funcionarios de los colegios electorales, eso en los procesos electorales, velar por la distribución de equipos y de los materiales electorales, verificar el cómputo de la votación, expedir los certificados de elección de los candidatos, anular las elecciones en uno o varios colegios electorales por razones indicadas en la ley, y las asambleas electorales funcionan en colegios electorales que se abren cada 4 años, como bien ustedes lo saben, para elegir al presidente y al vicepresidente de la República, así como a los senadores, diputados, a las autoridades municipales, a los regidores, alcaldes y otros funcionarios que contempla la ley. Estas elecciones se celebran de modo separado e independiente, como ustedes bien lo saben, aunque a partir del año 2032 se contempla que las elecciones se hagan juntas. La de presidente y vicepresidente, legislativo y parlamentario de organismos internacionales el tercer domingo del mes de mayo, y las autoridades municipales el tercer domingo del mes de febrero. Así que se celebran hasta el 2028. Ya habrán cambios de cara al 2032. Además, la Junta Central Electoral desempeña un papel fundamental en el sistema político dominicano. Esta debe velar por que los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de la campaña y de transparencia en la utilización del financiamiento.
En consecuencia, puede reglamentar los tiempos y límites de los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación. Tanto la Junta Central Electoral como las juntas electorales deben organizar, dirigir y supervisar las elecciones y garantizar la libertad, la transparencia, la equidad y la objetividad de la misma, para garantizar la integridad del proceso de la Junta Central Electoral. Asume incluso la dirección y el mando de la fuerza pública durante las elecciones. Esto es así porque es imprescindible que la ciudadanía pueda confiar en los procesos de elección de sus representantes, en quienes se delega la toma de las decisiones que marcarán el futuro de nuestro país, como ya le hemos dicho en clases anteriores. Esta confianza a su vez sirve de motivación para que los ciudadanos participen con entusiasmo en los espacios democráticos. Es decir, la Junta Central Electoral es determinante para la estabilidad del país. Y recuerden lo que sucedió en nuestro país en el año 2020, porque precisamente hubo problemas en el proceso electoral y hubo que suspenderlo. Y eso conllevó a que cayéramos en una crisis política que por la madurez de los actores en el proceso, pues no tuvimos una crisis mayor. Otra institución muy relacionada con la Junta Central Electoral lo constituye el Tribunal Superior Electoral. Y en el caso del Tribunal Superior Electoral, es la institución responsable de juzgar y decidir con carácter definitivo sobre los asuntos contenciosos electorales y de estatuir sobre los diferendos que surjan a los internos de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos o entre estos. Entre sus funciones, que le establece la Constitución de la República, conoce de los recursos de apelación, de las decisiones adoptadas por las juntas electorales y de las impugnaciones y recusaciones de su miembro. Puede ordenar la celebración de nuevas elecciones en los casos en que hayan sido anuladas. Y 3. Conoce de las rectificaciones de las actas del Estado civil y de los conflictos que surgen a raíz de la celebración de plebiscitos y referéndums que está en proceso de organización acorde a la Constitución de la República. Es decir, el Tribunal Superior Electoral es el que se encarga de los asuntos contenciosos en materia electoral. Y por eso hay un cambio institucional en la República Dominicana a partir de esa Constitución del año 2010. Porque muchas veces los partidos políticos, las cúpulas políticas se atribuían funciones que no le correspondían en desmedro de los miembros de esas instituciones. Pero a partir del surgimiento del Tribunal Superior Electoral, pues hay un cambio muy importante en la República Dominicana. Hay que decir que dicho tribunal se encuentra descrito sus funciones constitucionales en los artículos 214 y 215 de la Constitución y en la Ley Orgánica Electoral número 2911. Está integrado por no menos de 3 y no más de 5 jueces electorales y sus suplentes designados por un periodo de 4 años por el Consejo Nacional de la Magistratura, quien indica cuál de ellos ocupa la presidencia. Es decir, a diferencia de la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral lo elige el Consejo Nacional de la Magistratura, que es un órgano que también lo vamos a ver más adelante en esta intervención. Es importante destacar que el hecho de que haya sido creada una instancia exclusivamente para estos fines nos indica la importancia para el sistema político que el constituyente ha otorgado respecto de la voluntad popular
y al cumplimiento de las normas en materia de participación y elección de nuestros representantes. También esta institución goza de la autonomía e independencia de los otros órganos, elemento imprescindible para poder ejercer la importante función dentro del sistema de freno y contrafreno de que se dispone en la República Dominicana. Entonces, ustedes pueden ver que esas funciones que ejercía o que ejerce el Tribunal Constitucional, antes la ejercía la Junta Central Electoral y algunas instituciones de la justicia. Ahora están atribuidas a un tribunal que cada vez se especializa más. Y por eso vemos que los procesos electorales pues cada vez son más profesionalizados y más estables en la República Dominicana, aún en las circunstancias que se presentaron en el año 2020. Bien, otra de las instituciones está dentro del régimen económico. Y en este ámbito no vamos a trabajar todas las instituciones, pero vamos a trabajar, yo diría, lo más importante, que es precisamente el control de los fondos públicos, los cuales están establecidos a partir de los artículos 245 y siguientes de la Constitución. Y aquí encontramos lo que es la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas. En el caso de la Contraloría General de la República está en el artículo 247 y la Cámara de Cuentas pues en el artículo 248. Entonces vamos a ver, la Cámara de Cuentas, que es el órgano indispensable para el control de los fondos públicos. Ustedes en los medios de comunicación seguramente habrán escuchado al respecto. Y en ese caso, la Cámara de Cuentas es la institución externa, independiente del Poder Ejecutivo, y es la responsable de velar por la administración eficiente y transparente de los recursos públicos, como por el control fiscal de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado. Esta se encuentra descrita, como ya decía, en el artículo 248, pero también 249 y el 250 de la Constitución de la República. Pero también está regulada por lo que es la Ley 1004, que es la que instituye la Cámara de Cuentas. Entonces, la Cámara de Cuentas está integrada por 5 miembros, los cuales son elegidos, más bien seleccionados, por un periodo de 4 años por el Senado de la República, de las ternas que le presenta la Cámara de Diputados. Entre sus funciones se encuentran examinar las cuentas generales y particulares de la República, presentar al Congreso Nacional los informes sobre fiscalización del patrimonio del Estado. Recuerden que ya le había dicho que el Congreso tiene entre sus funciones la de fiscalizar, y eso lo hace pues atendiendo también esas funciones que tiene la Cámara de Cuentas. Además tiene auditar y analizar la ejecución del presupuesto general del Estado, que cada año aprueba el Congreso Nacional. También realizar investigaciones especiales a requerimiento de unas o ambas cámaras legislativas. Debe practicar auditorías externas, financieras, de gestión, estudios e investigaciones especiales a los organismos, entidades, personas físicas y jurídicas, tanto públicas como privadas, que estén sujetos a la ley. También la Cámara de Cuentas debe identificar y señalar los informes, los hechos relativos a la violación de las normas establecidas y que originen responsabilidad administrativa, civil o indicio de responsabilidad penal. También debe requerir las autoridades nominadoras la aplicación de sanciones a quien o quienes corresponda en base a los resultados de su
actividades de control externo. También debe investigar la denuncia o sospecha que haya fundamentado de hecho ilícito contra el patrimonio público, o apoyar, si es el caso, las labores de organismos especializados en la materia. Y por último, también le corresponde a la Cámara de Cuentas participar por iniciativa propia o apoyando a otros organismos en actividades que prevengan o combatan la corrupción. Y para que el Estado pueda cumplir con sus fines, debe brindar servicio público que la población necesita, combatir problemas estructurales que nos afectan, los escasos de recursos sean efectivamente distribuidos e invertidos. Y la Cámara de Cuentas, como vemos, tiene una importancia para garantizar que así sea. Por ello, debe de forma minuciosa revisar el cumplimiento de las normas jurídicas sobre la contratación pública, el uso y cuidado y el manejo del presupuesto y los recursos del Estado, que son recursos de los ciudadanos, es decir, son recursos nuestros. Entonces, esta institución es fundamental en el funcionamiento del Estado. Por eso es importante que esta institución, que en los últimos años se ha visto en muchas crisis sistemáticas, pues goce de prestigio y pueda profesionalizarse, pueda independizarse de lo que son los partidos políticos, porque ella juega un rol central estratégico en lo que es el manejo de la finanza pública. Bien, entonces, además de la Cámara de Cuentas, pues también existe otra institución para el control de la finanza pública. Y en este caso nos referimos a lo que es la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República está definida en la Constitución en el artículo 247 y en la ley que estatuye el control interno, es decir, la ley 1007. Este se define como el órgano del Poder Ejecutivo que ejerce la fiscalización interna de todos los órganos subordinados al Poder Ejecutivo y la evaluación del debido recaudo, manejo, uso e inversión de los recursos públicos. Además, previa comprobación del cumplimiento de los trámites legales y administrativos, que autoriza las órdenes de pago de las instituciones bajo su ámbito. Esta institución facilita así una transparencia, rendición de cuentas de los servidores públicos. Hay que decir que la Contraloría, entre otras funciones, asesora a las entidades y organismos bajo el ámbito de la ley para mejorar y fortalecer el control interno y realizar investigaciones administrativas e inversiones. Se entiende pues que junto con el Congreso Nacional, la Cámara de Cuentas y la ciudadanía sea el soporte fundamental del sistema de freno y contrapeso para garantizar la buena administración de los fondos públicos. Entonces ahí podemos ver que la Cámara de Cuentas ejerce un control externo y en el caso de la Contraloría General de la República ejerce el control interno en las instituciones del Poder Ejecutivo. Entonces, el sistema está creado perfectamente. Lo que sucede es que siempre en estas instituciones no llegan funcionarios comprometidos con un ejercicio transparente y pulcro. Y por eso nosotros vemos los casos que trascienden a los medios de comunicación. Bien, entonces continuando con las demás instituciones, también tenemos lo que es o lo que son las Fuerzas Armadas. Y en el caso de las Fuerzas Armadas, es la institución que de conformidad con los artículos 252, 253 y 254 de la Constitución y la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, que es la número 139-13, tiene a su cargo la importante misión
de defender la independencia y la soberanía de la nación, la integridad del espacio geográfico, la Constitución y las instituciones de la República. Ya hemos hablado en otras ocasiones de eso. Y ustedes ven cómo las Fuerzas Armadas es la que protege nuestra soberanía, la que protege nuestra frontera. Igualmente, las Fuerzas Armadas pueden intervenir en programas que sean destinados a promover el desarrollo social y económico del país, mitigar situaciones de desastre y calamidad pública, auxiliar a la Policía Nacional para mantener o restablecer el orden público en caso de excepciones, combatir actividades criminales transnacionales que pongan en peligro los intereses de la República y de los habitantes. También le corresponde a las Fuerzas Armadas la custodia, supervisión y control de todas las armas, municiones y demás pertrechos militares, así como material y equipo de guerra que ingresen al país o que sean producidos por la industria nacional, con las restricciones que establece la ley. También corresponde a las Fuerzas Armadas obedecer al poder civil. En ese sentido hay que establecer también que las Fuerzas Armadas están conformadas por la Fuerza Terrestre, constituida por el Ejército de República Dominicana, la Fuerza Naval, que está constituida por la Armada, y la Fuerza Aérea, que está constituida por la Fuerza Aérea de República Dominicana. Es decir, está organizada en tres componentes: aéreo, marítimo y terrestre, para la defensa de la integridad del territorio nacional. En el caso de las Fuerzas Armadas, sus miembros no pueden pertenecer a los partidos políticos. En el desarrollo de su misión, sus miembros tienen un carácter esencialmente defensivo y no tienen facultad en ningún caso para deliberar o apartarse de las instrucciones recibidas del presidente de la República, quien, como he dicho en otra ocasión, es la autoridad suprema. Ese estricto régimen obedece a la necesidad de que las Fuerzas Armadas respondan solo a la autoridad correspondiente y ejerzan lo que se le ordene. Eso se debe a que, al tener el control de las armas y seguridad de todo el territorio, la injerencia extrema o de los partidos podría resultar peligrosa para la estabilidad de nuestro sistema político. Entonces, con ese control que ejerce el presidente de la República, es que se garantiza ese equilibrio. Los miembros de las Fuerzas Armadas ingresan, son nombrados, ascienden y se retiran conforme al régimen de la carrera militar establecido en la ley. El reintegro de su miembro está prohibido, salvo en los casos que la separación o retiro haya sido realizada en violación a la ley. Los tribunales militares solo pueden conocer de las infracciones y faltas disciplinarias relativas a las funciones militares. Las faltas penales que constituyan una infracción al régimen penal militar deben ser instruidas y conocidas por los tribunales ordinarios del Poder Judicial. Entonces ustedes ven que ahí hay una diferencia. Los tribunales militares funcionan como tribunales disciplinarios al interno, pero cuando hay un asunto mayor penal, quienes lo conocen es los tribunales del Poder Judicial. En ese mismo orden también tenemos lo que es la Policía Nacional. Y en el caso de la Policía Nacional, pues otro órgano o es una institución armada, técnica, profesional y obediente al poder civil. Tampoco sus miembros
pueden pertenecer a los partidos políticos, ni deliberar o apartarse de las instrucciones recibidas del presidente de la República. Esta institución, que se encuentra en los artículos 255 y 256 y 57 de la Constitución y en la Ley Orgánica de la Policía Nacional, que es la número 590-16, es fundamental para la protección de la vida, de la integridad y de la seguridad física de la persona. Más concretamente, tiene como misión: 1. Salvaguardar la seguridad ciudadana. 2. Prevenir y controlar la dirección del Ministerio Público, es decir, esa es la fuerza pública. 3. Perseguir y investigar las infracciones penales bajo la dirección del Ministerio Público. 4. Mantener el orden público para proteger el libre ejercicio de los derechos de la persona y la convivencia pacífica. 5. Velar por el respeto de la propiedad pública y privada. Y 6. Prestar auxilio al Poder Judicial, al Ministerio Público y las otras autoridades. Al igual que sucede con las Fuerzas Armadas, el ingreso, nombramiento y ascenso y el retiro de los miembros de la policía se realiza conforme a lo que establece la carrera policial, establecido en la ley, y el reintegro de su miembro está prohibido, excepto en los casos en que se haya hecho violando la ley. Los tribunales policiales solo pueden conocer de las infracciones relativas a las funciones policiales, es decir, las faltas penales que constituyan infracción al régimen penal lo conocen los tribunales del Poder Judicial, como hemos visto algunos casos en nuestro país. Es decir, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, existe el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, que es un órgano consultivo que asesora al presidente de la República en la formulación de las políticas y estrategias en esa materia, porque estos están subordinados al Poder Ejecutivo. Y como hemos dicho, por eso el presidente es civil y le está prohibido a los militares aspirar a cualquier cargo mientras esté en el ejercicio de sus funciones. Por último, tenemos lo que es uno de los órganos más importantes de nuestro país, que es donde hacen sinergia los diferentes poderes del Estado. Nos referimos a lo que es el Consejo Nacional de la Magistratura, que está estatuido en nuestra Constitución en los artículos del 178 al 183. Y establece la Constitución que el Consejo Nacional de la Magistratura está integrado por 8 miembros. Ya le había hablado un poco de eso, y esos 8 miembros son el presidente de la República, que lo preside, y el vicepresidente, en caso de ausencia, el presidente del Senado, un senador escogido por el Senado que pertenezca al partido o bloque diferente al del presidente del Senado y que ostenta la representación de la segunda mayoría. 4. El presidente de la Cámara de Diputados, un diputado escogido por la Cámara de Diputados que pertenezca a la segunda mayoría de la oposición. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, así como un magistrado de la Suprema Corte de Justicia, y este es quien funge como secretario. Además, el número 8 es el presidente del Tribunal Constitucional. Antes era el Procurador General de la República, pero a partir de la reforma del 27 de octubre del 2024, entra lo que es el presidente del Tribunal Constitucional. Además, el Consejo Nacional de la Magistratura es el responsable de designar los jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior Electoral y su suplente, y también le corresponde, a partir de la última modificación de la Constitución, designar al Procurador General de la República de la Terna
que le presenta el presidente de la República. A este también le corresponde evaluar el desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, una vez que hayan transcurrido 7 años desde su elección. La decisión de separar de su cargo a un juez de la Suprema Corte de Justicia debe estar sustentada en los artículos, como he dicho, del 178 al 183 de la Constitución. Se encuentra establecido todo lo relativo al Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, por el día de hoy lo dejamos hasta aquí. Ya en otra oportunidad estaremos abordando otros órganos que están estatuidos en la Constitución de la República, sobre todo órgano indispensable para el control de constitucionalidad y de jurisdicciones en el ámbito constitucional. Así que muchas gracias y nos vemos en una próxima entrega.